Gálatas capítulo 2, versículo 9, la Biblia dice así: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron la diestra en señal de compañerismo para que fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Sin duda que el tema principal de la lección de esta semana es la unidad entre los apóstoles, la unidad de la iglesia. Y aquí tengo en mis manos este celular que tiene un imán aquí en la parte de atrás y que es usado para colar, para unir con este otro instrumento de fierro y así pueda sostenerse firmemente. ¿Cómo es que la iglesia se sostendrá firmemente? Solo a través de la unidad. Por eso que Jesús oró en Juan 17, que sean uno, así como nosotros somos uno, porque la unidad es la mejor evidencia de que Dios está allí y que también es un poderoso argumento para el avance del Evangelio. Nosotros vamos a hablar un poco ahora de dos asuntos. Estoy aquí en la Unión Argentina grabando este video para todos ustedes. Este es el salón de cultos que ellos tienen en este lugar. Dos asuntos. Primero, el texto y el contexto de Gálatas capítulo 2. Y en segundo lugar, nosotros hablaremos de unidad y también de libertad. Vamos a comenzar con el primer asunto. ¿Cuál fue el propósito del viaje de Pablo y Bernabé a Jerusalén? Fueron 500 kilómetros entre Antioquía y Jerusalén. 501 kilómetros equivale más o menos a 3 semanas de viaje. ¿Para qué? En primer lugar, no fue por iniciativa de Pablo. La Biblia dice que fue revelación de Dios porque Dios quería resolver un problema allí en Jerusalén. Y la Biblia dice en Gálatas 2:2, para exponer el evangelio que era predicado entre los gentiles. Ellos querían aclarar todos aquellos asuntos relacionados al evangelio que no era diferente para unos y para otros. Apenas algunas costumbres y tal vez algunas tradiciones algunos podrían mantener, pero los principios fundamentales eran muy importante aclararlos. En segundo lugar, Pablo se encuentra con Jacobo, como ustedes ya escucharon, Cefas y también Juan. Juan sabemos quién fue, el apóstol amado, y ahora Cefas sin duda se está refiriendo a Pedro, porque Jesús le cambió el nombre de Pedro o de Simón para Cefas, que quiere decir roca o tal vez transliterado en Pedro. Entonces por eso es que Pedro era conocido como Cefas. Y el primer nombre de Jacobo no está hablando del hermano de Juan, sino está hablando del hermano de Jesús, que ya había sido considerado un líder de la iglesia en aquel tiempo. Bien, ahora, este asunto de las frases que menciona el versículo 7, capítulo 2, versículo 7, que habla del evangelio de la incircuncisión. ¿A qué se refiere? A la predicación a los gentiles. Y en el versículo 8 habla del apostolado a la circuncisión. ¿Qué significa? La predicación a los judíos. Ahora, hablando un poco sobre la circuncisión, nosotros hemos estudiado un poco y vamos a ampliar después también, pero la circuncisión era una operación hecha a los niños que cuando nacía en un hogar judío, ellos para identificarse con su pueblo le hacían la circuncisión, señal de pertenencia, y también era una señal de identidad. Pero cuando el pueblo de Dios tal vez no cumplió su misión y Dios amplió entonces a todo aquel que cree en Él, ¿no? Y entonces Pablo predicó ahora la circuncisión del corazón. Esto es en Romanos 2:29, donde es más importante que una circuncisión física, que Dios pueda realmente abrir el corazón. Porque ahora no era necesario apenas el evangelio de ser pueblo de Dios como pueblo judío, sino Dios ampliaba a todo aquel que Él crea. Por eso que Pablo específicamente predicó a los gentiles. Ahora vamos a hablar de la unidad, que es este tema más importante de la lección de esta semana. Pablo se esforzó muchísimo para mantener la unidad. Cuando llegó a Jerusalén,
él dice que expuso este problema y esta forma de predicar a los gentiles en forma privada, para no crear un clima de división. Fue muy cuidadoso con este asunto, y nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando exponemos las cosas. En segundo lugar, nosotros vemos que Pedro, en este caso Cefas, Juan y también Jacobo, le extendieron la mano. La Biblia dice que ellos le dieron la diestra de la comunión, le extendieron la mano derecha diciendo está bien, los abrazaron y se unieron. Fue un momento muy bonito en la iglesia, cuando ambos, tanto Pablo como Bernabé y también Cefas, Juan y también Jacobo se unieron y concordaron en todo lo que de aquello que habían hablado. Ahora, la crisis realmente comenzó después, cuando ellos volvieron a Antioquía y también Pedro decidió visitar Antioquía. Todo comenzó bien, él fue, comía con ellos, hasta que un día llegaron los discípulos de Jacobo y entonces comenzaron los problemas, porque Pedro ya no quería juntarse con los gentiles, ya no comía con ellos, se separó y como diciendo, ahora ya no, yo no acepto por el qué dirán. Y esto no fue muy bueno para la iglesia y Pablo tuvo que encarar públicamente, porque fue un asunto público, todo el mundo vio lo que estaba pasando y entonces él también aclaró las cosas públicamente. Lo interesante es que Pedro no respondió, sino guardó silencio, y él con este silencio estaba reconociendo que Pablo tenía razón. Luego después los asuntos sin duda que fueron canalizados a través de la unidad de la iglesia. Lo único que nosotros tenemos que saber es que ninguna actitud, especialmente de los líderes, tiene que llevarnos a la hipocresía. Con unos somos así, con otros somos diferentes. El evangelio no da una diferencia en ninguna circunstancia, especialmente cuando se trata de asuntos que son principios fundamentales. Ahora, en relación a el tema de la libertad, cuando Pablo menciona en la Biblia, en Gálatas 2:4, falsos hermanos que estaban, dice, haciendo como espías y que estaban así atentando contra la libertad que tenemos en Cristo, dice Pablo. ¿Qué libertad es esta? Sin duda está hablando de la libertad de las prescripciones de las leyes rituales, del legalismo como un requisito de salvación. No es así, porque los judaizantes colocaban todos aquellos ritos y todas aquellas costumbres, como inclusive la circuncisión, encima de la como requisito de salvación. Y él dice no es así, y por eso es que nosotros predicamos la libertad. No quiere decir esto que no hay que obedecer las leyes de Dios. Claro, porque realmente la ley nos libera en forma extraordinaria. Nosotros vamos a ver al final esto. Tal vez dos aplicaciones. En primer lugar, nosotros debemos hacer todo lo posible para mantener la unidad, sin romper ningún principio. Si yo, por estar unido con mi iglesia, con mi hermano, voy a hacer todos los esfuerzos necesarios, pero si por causa de esto yo tengo que abrir mano de algunos principios bíblicos, no los tengo que hacer. La iglesia necesita estar unida, pero en los principios fundamentales expresados en la palabra de Dios. En segundo lugar, yo no tengo que comportarme con unos de una manera y con otros de otra manera. Creo que mi comportamiento en todo lugar y con todos debiera ser el mismo. Con mi esposa, con mis hijos, con los vecinos. Algunos se portan muy bien con los vecinos y con los de afuera. Tal vez con los de adentro en la casa nosotros no somos igual. Creo que Dios nos lleve a tener una actitud exactamente coherente en todo lugar. Y mi oración final, aquella creatividad que nosotros queremos que siempre ocurra después de una lección. El texto dice, Juan 8:32, ahí está, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, nos librará. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad es aquel elemento que nos da luz, y la verdad es la palabra. Por eso es que todos nosotros debiéramos ser fuertes en la comunión
y en la palabra de Dios. Yo te animo a que tomes la decisión esta semana de leer cada día tu Biblia y tu lección, para que Dios pueda mostrarte el camino, la libertad, y en el nombre de Él podamos ser salvos y libres. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, nuestro estudio diario para estar firmes y unidos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden siempre nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.